La mayoría vive prisionera del juicio ajeno. Sin cadenas. Sin barrotes. Sin saberlo. En la Roma más poderosa de la historia, Catón el joven decidió volverse inmune. Se vestía humilde entre ricos, hablaba cuando callar daba poder. Y se exponía al ridículo a propósito. No era rebeldía. Era entrenamiento mental. Catón sabía que la vergüenza es el arma más antigua para controlar a las masas. Por eso la enfrentaba. Cada día. Voluntariamente. En este vídeo descubrirás por qué exponerte al rechazo te hace libre. Porque la opinión ajena gobierna tu vida más de lo que crees. ¿Y cómo romper ese hechizo hoy? Quédate hasta el final. Porque cuando el mensaje deja de señalar al mundo y empieza a señalarte a ti, ya no hay vuelta atrás. Más poderosa de la historia. Calles de mármol reluciente. Senadores envueltos en túnicas de púrpura. Miradas que miden el estatus, el prestigio y la obediencia. Una ciudad donde ser visto de la manera correcta importaba casi tanto como ser poderoso. Era el centro del mundo conocido. Un lugar donde cada gesto y cada prenda comunicaban tu lugar en la jerarquía. Y ahora, imagina a un hombre caminando por esas mismas calles, descalzo, sin túnica interior, llevando una vestimenta oscura, austera, casi una provocación, bajo el frío de la mañana, bajo las miradas de desprecio, bajo las risas y los murmullos de la gente que lo veía pasar. Ese hombre era Catón el joven, también conocido como Catón de Útica. Y lo que estaba haciendo no era una simple excentricidad, era un entrenamiento. Catón vivía en una Roma obsesionada con la apariencia. La túnica púrpura brillaba como una declaración silenciosa de poder, de riqueza, de influencia. Vestirse bien no era una cuestión de gusto personal, era una señal de jerarquía, una forma de decirle al mundo quién eras y dónde estabas. Y precisamente por eso, Catón eligió lo contrario. Optó por el negro en lugar del púrpura. La sencillez en lugar de la ostentación. La exposición al frío en lugar de la protección cómoda. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende. Catón no hacía esto para llamar la atención. No buscaba ser admirado por su supuesto estoicismo, ni pretendía ser diferente solo por serlo. No era un acto de rebeldía adolescente. Buscaba algo mucho más profundo. Buscaba ser inmune. Cada mañana que caminaba descalzo por las frías calles de Roma, cada risa que escuchaba a sus espaldas, cada gesto de burla que captaba por el rabillo del ojo, era una repetición más de un ejercicio mental brutal. Acostumbrarse a la vergüenza, que no importa. Era un entrenamiento diario para su mente. Una forma de fortalecer su espíritu contra la opinión ajena. Porque Catón había llegado a una conclusión peligrosa. Una verdad que sacudía los cimientos de cualquier sistema social. La mayoría de las personas no le temen al dolor físico, ni siquiera a la muerte. Lo que realmente les aterra es el juicio ajeno. El que dirán, en el miedo a ser rechazado, a ser ridiculizado, a no encajar. Y mientras ese miedo exista en nuestros corazones, la verdadera libertad es solo una ilusión, una palabra vacía. Catón entrenaba su mente para sentir vergüenza de una sola cosa: actuar en contra de la virtud, en contra de sus propios principios. Todo lo demás, la opinión de los demás, la burla, el rechazo social, era irrelevante, indiferente en términos estoicos. La reputación es un indiferente preferido, algo que puedes desear, pero que no es ni bueno ni malo en sí mismo, porque no depende completamente de ti. Y lo que no depende de ti, no puede gobernarte, a menos que tú, y solo tú, le des el poder para hacerlo. Catón no nos dejó esta lección en escritos filosóficos complejos. La demostró no con palabras, sino con su cuerpo, con su conducta, con su ejemplo diario. Mientras otros se esforzaban desesperadamente por adaptarse para encajar, él se desadaptaba para ser libre. Mientras otros obedecían ciegamente las normas no escritas de la multitud, él las desobedecía deliberadamente. Y no lo hacía por rebeldía sin causa, sino por una profunda
lucidez. Estaba construyendo su ciudadela interior. Así fue como Catón construyó su fortaleza mental. Una mente tan sólida, tan bien cimentada, que ninguna crítica superficial podía atravesar sus murallas. Desarrolló una calma interior que no dependía de la aprobación externa. Forjó una dignidad que no podía ser concedida ni retirada por nadie, porque venía de dentro, de la coherencia entre sus acciones y sus valores. Y esta fortaleza no se quedó en el ámbito personal. Catón fue también una figura política clave en los últimos días de la República Romana, un enemigo declarado de la corrupción que carcomía el Senado, un defensor radical de la libertad y un opositor incansable de la tiranía, encarnada en figuras como Julio César, en una época en la que ceder era rentable y callar era la opción más segura. Él eligió mantenerse firme, incluso cuando esa firmeza lo aisló de sus aliados, incluso cuando lo puso en un peligro mortal. Su integridad era innegociable. Siglos después, el emperador y filósofo Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaría a hombres como Catón como modelos morales a seguir. Y es interesante notar que no los admiraba por sus victorias militares o políticas, sino por su incorruptibilidad. Porque Catón representaba una idea incómoda y poderosa, aunque la verdadera nobleza no proviene del éxito, ni del poder, ni del reconocimiento público, sino de la rectitud inquebrantable de las propias acciones. La verdadera grandeza reside en ser fiel a tus principios, pase lo que pase. La historia de Catón, el joven, nos deja una moraleja tan simple como devastadora, aun cuando te expones voluntariamente al rechazo por cosas triviales, como llevar una ropa extraña o caminar descalzo. Pierdes el miedo a ser juzgado, desarrollas una especie de inmunidad al juicio social. Y cuando pierdes ese miedo, cuando la opinión de los demás deja de ser la brújula que guía tu vida, ocurre algo extraordinario. Empiezas a actuar según tus propios valores, no según lo que se espera de ti. Empiezas a decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Empiezas a vivir sin pedir permiso, sin buscar constantemente la aprobación externa. Puede que en ese camino parezcas extraño a los ojos de los demás. Puede que no encajes en los moldes preestablecidos, pero por primera vez en tu vida, serás verdaderamente libre. Y esa libertad, como Catón entendió mejor que nadie, vale más que cualquier túnica púrpura, más que cualquier aplauso, más que cualquier imperio. Es el mayor tesoro que un ser humano puede poseer. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre filosofía y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video.